Probad y ved. Historia de hoy: Hortensia Coliflor. La vida de los que viven aquí, como nosotros, lejos de la ciudad, es una vida que tiene muchas ventajas. Tiene algunas desventajas, pero las ventajas son mucho mayores. Tenemos tranquilidad, trabajamos en el campo, plantamos yuca y hacemos nuestra propia harina. Tenemos muchas cosas que Dios nos ha dado aquí para que no tengamos que ir a comprar a la ciudad. Aquí en nuestra parcela tenemos más de 800 árboles de guaraná, todos produciendo fruto. La principal actividad que tengo hoy es cuidar de un huerto que decidí plantar. Planté este huerto creyendo que Dios me podría bendecir, haciendo que este huerto creciera y generara ganancias para nosotros. Hemos plantado muchas variedades, pero hoy estamos cultivando lechuga, pepino, cebolla, achicoria. Toda esta producción es vendida a la comunidad. Llevamos el barco hasta la ciudad porque el huerto produce mucho en realidad. Y también vendemos al colegio para la alimentación escolar de los niños. Todo esto viene de Dios. Reconocemos que todo lo que tenemos no nos pertenece, todo pertenece a Dios. Y en el momento de llenar el sobre, en vez de poner mi nombre, yo puse el nombre Hortensia Coliflor. ¿Hortensia Coliflor? ¿Quién es esta hermana? No conozco a esa persona. ¿Hortensia? Entonces me presenté a la tesorera, diciéndole que Hortensia Coliflor era mi huerta y ella devolverá el diezmo siendo fiel a Dios mientras exista. Incentivados por el éxito y las bendiciones de la huerta, conversé con mi esposo y le dije que deberíamos plantar un bananal, pues Dios nos iba a bendecir, así como nos bendijo con la huerta. Le dije a mi esposa que la plantación de banana en este lugar no iba a resultar porque los vecinos ya lo habían intentado y no tuvieron ninguna productividad. Pero mi esposa insistía en este negocio y decía que debíamos confiar en Dios, y lo acepté. Hoy el bananal es una realidad en nuestra vida. Nuestra producción es grande. Tenemos muchas variedades de bananos y realmente estamos felices, porque hemos vendido a la ciudad de Maués y hemos tenido ganancias para nuestro sustento. Los vecinos están muy impresionados de cómo podemos cosechar tantos bananos aquí. Alabamos a Dios por cumplir sus promesas en nuestras vidas. Ayúdame a sujetar esto, Seba. Así es, hermanos, probad y ved. Ahora quiero invitarte para que juntos podamos adorar a nuestro Dios a través de los diezmos y ofrendas. Que el Señor te bendiga. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, venimos delante de tu augusta presencia, reconociendo que tú eres Dios, tú eres nuestro Padre, y tú te interesas por cada uno de nosotros. Gracias por tu palabra, y al discutir este tema en este día, pedimos dirección divina, que tu Espíritu Santo se manifieste y que toques todos nuestros corazones. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. El tema de la presentación en este día es bendita entre todas las mujeres. Vamos a hablar acerca de María, la Madre de Jesucristo. María es la mujer más bendecida en la historia de este mundo, pues Dios la escogió a ella como madre
de Jesucristo al venir aquí a esta tierra y vivir entre nosotros. Podríamos decir que era quizás la mujer más humilde, la más santa en el sentido bíblico, porque bíblicamente todos somos llamados santos, apartados para uso sagrado. Era consagrada, era paciente, era fiel, era sumisa, se sometió por completo a Dios. En Lucas 1:42 dice: y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Sin duda alguna, ninguna mujer en la historia de este mundo ha sido tan privilegiada y ha sido tan preparada como María, la madre de Jesús. En los versículos 30 y 38 del capítulo 1 de Lucas dice: entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Era una mujer muy favorecida. Dios la consideraba altamente. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor. Ven cómo es sumisa, mansa, que se entrega a la voluntad de Dios. Dice: hágase conmigo conforme a tu palabra. Ojalá fuéramos todos nosotros así en nuestra experiencia cristiana. Y el ángel se fue de su presencia. Para María también era obediente a los mandamientos de Dios, porque era una mujer consagrada, alguien que quería hacer la voluntad de Dios. Como dice el salmista: el hacer tu voluntad, Dios mío, hame agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Dice Lucas 4:16, hablando de Jesús: vino a Nazaret, donde se había criado, y al día de reposo, el sábado, entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Ahora algunos dirán: ¿qué tiene esto que ver con María? Pues esto nos indica que María junto con José llevaban a Jesús todos los sábados a la sinagoga, porque dice que era su costumbre. Luego dice: y se levantó a leer. Como sabemos, Cristo no fue a la escuela de los rabinos, de los teólogos de su tiempo, y la madre es la que le enseñó a leer, pues él estaba en casa con ella y el papá trabajaba en la carpintería. Ahora, ella seguía los mandamientos de Dios. El cuarto mandamiento, que dice: acuérdate del sábado para santificarlo. Cuando Cristo murió, noten aquí, dice en Lucas 23, 54 al 56, era día de preparación y estaba por comenzar el sábado. El día viernes se llama día de preparación para el sábado. Es el Viernes Santo, cuando murió Jesús. Dice: las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea lo siguieron y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Al regresar prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el sábado conforme al mandamiento. Si nosotros queremos seguir el ejemplo de Cristo, si queremos seguir el ejemplo de su madre, debemos entonces de guardar el sábado, observarlo como Dios manda en su ley.
Ahora, María da un buen consejo que debemos seguir nosotros. Noten en Juan 2, 3 al 5, María y Jesús y algunos discípulos habían ido a unas bodas en Caná, dice, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Era la forma como se expresaban en aquel tiempo, en aquella costumbre. Aún, dice, no ha venido mi hora, pero su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Qué hermoso consejo. Si todos nosotros hiciéramos todo lo que Jesús nos dijere, estaríamos siempre de acuerdo con su voluntad y con la voluntad del Padre. Ahora, debemos enfocarnos más en Cristo y Él debe ser el centro del cristianismo, porque desafortunadamente el diablo quiere desviarnos del blanco y quiere que algunos aprecien más a la Madre de Jesús que a Él mismo. Y quitamos el enfoque de Cristo. La palabra dice en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Cristo, hablando del Antiguo Testamento, dijo que eran las que daban testimonio de Él. Y sabemos que en el Nuevo Testamento todo es Cristo. Los primeros 4 evangelios y todo el resto de la palabra de Dios están enfocados en Cristo, el personaje central de las Escrituras. Y por eso es que debemos enfocarnos en Él y no en su madre. Ahora, debemos respetar a su madre, debemos honrarla, pensar de ella, pero debemos en todo aspecto de nuestra experiencia cristiana estar en una relación íntima con el Hijo, Cristo Jesús. En Juan 12:32 Él dijo, si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. ¿Qué? Cristo no solo habla aquí físicamente de ser levantado en la cruz, sino que en nuestras conversaciones, en nuestras predicaciones, Cristo debe ser levantado, debe ser el enfoque de todas nuestras consideraciones que tenemos. En Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. Debemos poner los ojos en el que murió por nosotros, el creador y el autor y consumador de nuestra fe. En 1 Corintios 1:23 dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Pablo había tratado de hablar filosofía con los griegos, pero llegó a la conclusión que debía predicar y enfocarse en Cristo, porque Cristo es el personaje principal del Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Y Él vino a este mundo para darnos la salvación. Ahora, hay algunos dogmas acerca de la Virgen que queremos considerar hoy. ¿Qué es un dogma? Un dogma es una verdad de fe que todos los católicos deben creer. Es la perfección de la doctrina según ellos. Ahora tenemos estos dogmas marianos de María. El primer dogma dice fue proclamado en el concilio de Éfeso en el año 431
y proclama a María como la Madre de Dios. Ahora es cierto que María es la Madre de Jesús y Jesús es Dios, pero María es la Madre de Cristo y no de Dios. Cristo como Dios era en el principio con Dios antes de María. Ella fue su madre terrenal. Dice Juan 1 y 14, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Cuando estaba el verbo en el principio, que es Cristo, no existía su madre. Ahora ella fue su madre terrenal, pero no es la madre del Padre de Cristo, así que ella no es la madre de Dios. Y queremos no tratar de ser críticos, sino que queremos presentar lo que la palabra de Dios nos enseña acerca de este tema. Ella era la madre de Cristo, pero no era la madre de Dios, porque no era la madre del Espíritu Santo, no era la madre del Padre. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Cuando Cristo, Dios, se hizo carne, ahí fue que ella tuvo su intervención como madre de Él aquí en la tierra. Como mencionamos anteriormente, María es madre de Cristo como Dios hecho carne, y ella no es la madre del Padre, así que no es la madre de Dios. Para el segundo dogma mariano, dice, fue proclamado en el año 649 y proclama la virginidad perpetua de María. Sí, sabemos que cuando le hizo sombra el Espíritu Santo, ella no había tenido relaciones sexuales con su esposo, era virgen. Pero vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice. María conoce a José bíblicamente. ¿Y qué significa esto? Conocer bíblicamente. Noten en Mateo 1, 24 y 25, y dice, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Vamos a ver otra versión para que nos diga qué significa esto de conocer a su esposa. Estamos en la Reina Valera revisada 1960. Vamos a ir a la nueva versión internacional. Dice, cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor había mandado y recibió a María por esposa. Estamos leyendo el mismo versículo. Note, pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz a su hijo, a quien le puso por nombre Jesús. Este concepto en la Biblia de conocer significa tener relaciones conyugales. Así que sí tuvieron relaciones conyugales después de que ella dio a luz a Cristo. Ahora, noten por ejemplo en Génesis capítulo 4 y el versículo 1, en la Reina Valera revisada 1960. Dice, conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Note, cuando él la conoció, cuando Adán conoció a su mujer Eva, ella concibió y dio a luz un hijo. En la traducción en lengua actual, el mismo versículo nos dice, el hombre tuvo relaciones sexuales con su mujer Eva, hablando de Adán, y ella quedó embarazada y tuvo un hijo. Lo llamó Caín porque dijo, gracias a Dios he tenido un varoncito.
Ahora, el tercer dogma dice que fue proclamado en 1854, proclama la Inmaculada Concepción de María sin pecado original y con la plenitud de la gracia divina. Ahora, la palabra de Dios en ningún lugar se usa esa expresión inmaculada, que significa sin mácula o sin mancha, o sea, hablando del pecado. La Biblia no enseña. Fue en 1854 que la Iglesia Católica proclama que María era inmaculada. Pero la palabra de Dios, solo Cristo vivió sin pecado. Ahora, todos somos pecadores. Ahora, que dijimos que ella, entre todos los pecadores, era quizás la mejor mujer que haya existido en la historia de este mundo. Pero tenía pecado como todos nosotros. Porque en 1 Pedro, hablando de Cristo 2, 21 al 22, dice: para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. Continúa diciendo: dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Él no cometió pecado, ni se halló engaño en su boca. La Virgen no es nuestro ejemplo. El que vino aquí y vivió sin pecado fue Cristo, y Él nos dejó el ejemplo. La Virgen no nos dejó el ejemplo. Sí, apreciamos las cosas que la Virgen hizo, pero solo Cristo es el único sin pecado. Romanos 3:23 dice, y esto fue después de que había muerto la Virgen, dice: por cuanto todos pecaron. ¿Cuántos pecaron? Todos. Y están destituidos de la gloria de Dios. En el Edén, Adán y Eva tenían una gloria que los cubría, pero cuando pecaron fueron destituidos de esa gloria y se vieron desnudos. Y todos entonces estamos destituidos de esa gloria. Dice ahí en Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La Biblia, por ejemplo, no menciona pecados de José en el libro de Génesis, cuando estaba en Egipto, en cualquier situación. La Biblia no habla de pecado de Daniel cuando estaba en Babilonia, mas sin embargo ellos también eran pecadores, como todos nosotros somos pecadores, porque está en nosotros y viene desde Adán. Ahora, en el Magnificat, ahí cuando la Virgen María dice que habla con Elizabeth, ella dice que necesita un Salvador. Entonces, si necesita un Salvador, no es inmaculada. Noten lo que dice la palabra de Dios, Lucas 1, 46 y 47. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. María necesitaba un Salvador porque era pecadora como somos todos. Dios la preparó, la transformó, vivía una vida que podemos nosotros imitar, pero era pecadora porque necesitaba ser salva. ¿Salva de qué? Del pecado. Ahora, el cuarto dogma dice del año 1950, donde se proclama la asunción de la Virgen al cielo en cuerpo y alma. En toda la historia de la iglesia se decía que la Virgen murió como mueren todas las otras personas. Y según la creencia católica y muchos protestantes, dice que cuando uno muere, que el alma sale. Eso no es lo que enseña la Biblia.
Pero aquí en el 950 dice que no solo salió el espíritu, que es el soplo de vida, y algunos creen que es el alma. Dice, pero que el cuerpo de ella, que físicamente ella subió al cielo. Pero sabemos que todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios, y la paga del pecado es muerte, la primera muerte y la segunda muerte, a menos que Cristo venga cuando estamos vivos. Ahora, aquí vamos a entrar, hemos hablado de 4 dogmas. Este no es un dogma oficial, pero es algo que se ha estado considerando. Dice, el plan de salvación de la Virgen María nos lleva de la mano hasta la proclamación del 5º y último dogma mariano, que en sí mismo es la llave del triunfo del Inmaculado Corazón de María. María es corredentora porque participó de un modo inigualable en todo momento, compartiendo el dolor de su Hijo Jesús. Ahora, este 5º dogma mariano no es oficial. Me acuerdo que una vez en la revista Time, una de las revistas más populares aquí en Estados Unidos, tenían una foto de María y decían que querían tenerla como corredentora, que Cristo es nuestro redentor, y dice que ella es corredentora. Ahora, en ese entonces el Papa Juan Pablo II estaba de acuerdo con esto, pero noten, el nuevo Papa Francisco dice, descarta como tontería proclamar a María corredentora. Así que hay una confusión aquí, algunos lo consideran, otros no lo consideran. Pero ¿qué dice la Biblia? La Biblia que nos dice que Cristo es el Salvador y Redentor del mundo. Mateo 1:21 dice, dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Solo hay un Salvador. En Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo podemos ser salvos por medio de Jesús, dice la palabra de Dios. En Romanos 5:8 encontramos, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La madre de Cristo no puede ser corredentora porque fue Cristo el que murió. Ella sí sufrió, pero Él fue el que sintió los efectos de la segunda muerte, la única persona que lo ha tenido en este mundo. En Colosenses 1:13 al 14 nos dice lo siguiente: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. La sangre de Cristo es el precio. La Biblia nos dice que la paga del pecado es muerte. Ahora, Cristo murió y ese fue el pago, esa fue la redención que Él dio para el perdón de los pecados de nosotros. Si nosotros lo aceptamos a Él, nuestros pecados quedan perdonados. Y Él murió en nuestro lugar. La Virgen no murió en nuestro lugar. Ahora, no debemos hacer ídolos de nada, ni debemos postrarnos ante ellos. Noten aquí, dicen Virgen María, distintos nombres y una sola fe, porque en diferentes países y diferentes lugares
hay diferentes nombres para la Virgen. Pero noten cómo están delante. En primer lugar está la Virgen y luego están todos arrodillados delante de ese ídolo. Y la Biblia habla en contra de esto en los mismos mandamientos de Dios. En Éxodo 20, del 4 al 5, dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo. Que según la iglesia, en 1950 dijeron que la Virgen está en el cielo. Para nosotros, bíblicamente no aceptamos eso, pero digamos que estuviera ella en el cielo. Está el Padre, está el Hijo, está el Espíritu Santo, están los ángeles, están algunos personajes bíblicos que están ahí, como Enoc, Elías, Moisés, también los que resucitaron con Cristo, los 24 ancianos, etc. Ninguno de estos debemos hacer imagen ni semejanza alguna. Dice: no te harás imagen ni alguna semejanza a lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Alguien ha dicho en una de las literaturas católicas que vi en la internet, dicen, bueno, había imágenes en el santuario. Es cierto, habían imágenes de ángeles en todas las cortinas, pero nadie se arrodillaba delante de ellas, ni los honraba, ni los veneraba. Y vamos a ver más adelante lo que dice la Biblia de eso. También tenían una figura de dos ángeles, habían dos ángeles en el lugar santísimo. Pero ahí tampoco lo adoraban, solo entraba ahí una vez al año el sumo sacerdote en el día de la expiación, pero nadie se arrodillaba delante de ellos. Por ejemplo, algunos ortodoxos cristianos, ellos no tienen imágenes, no tienen figuras de 3 dimensiones como un ídolo. Tienen lo que llaman iconos o como pinturas en las paredes, pero aún así algunos se arrodillan delante de esas figuras, pinturas. Aquí dice que no debemos hacer imagen ni ninguna semejanza a lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Dice, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso. Ahora, podemos tener fotos, podemos tener imágenes como mostramos aquí en nuestras presentaciones, pero nadie se arrodilla delante. Aquí, por ejemplo, tenemos una Biblia, la imagen de una Biblia con Cristo en la página. Y tenemos la otra imagen de la Virgen, pero es algo de ilustración. No nos inclinamos a ella, ni los honramos. La palabra de Dios lo dice. Solo Dios debe ser adorado. En Hechos 10, 25 al 26, Pedro fue a ver a Cornelio, un centurión romano. Dice, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirlo y postrándose a sus pies, lo adoró. Pero Pedro lo levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy un hombre. Y la Virgen también era una mujer. No debemos postrarnos delante de ningún hombre, ni ninguna mujer. En Apocalipsis 19:10, Juan, el discípulo amado que escribió este libro, se encuentra con un ángel. Dice, me arrodillé a los pies del ángel para adorarlo. Pero él me dijo, no hagas eso, pues yo soy siervo de Dios. Continúa diciendo, lo mismo que tú y tus hermanos que siguen fieles al testimonio de Jesús. Luego, noten lo que dice la palabra de Dios. Adora a Dios.
Ahora, los ángeles fueron creados mayores que nosotros. ¿Okay? La Biblia lo dice claramente. Cuando se habla de Jesús en el libro de Hebreos, nos habla el capítulo 1 de que Jesús como Dios, y capítulo 2 nos habla de Jesús como hombre, y ahí dice que fue hecho menor que los ángeles cuando estuvo aquí en la tierra en su encarnación. Apocalipsis 14:7 nos dice por qué debemos adorar a Dios. Dice, decía gran voz, 14:7, temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Solo Dios fue el que creó todo. Estaban envueltos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero el agente principal, como vimos o vemos en Juan, capítulo 1 al 3 y el 14, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que fue hecho, fue hecho. Solo se puede adorar al Creador. Apocalipsis 5, 8 y 9 nos dicen otra característica específica de Cristo. Cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, se arrodillaron delante de Él. Y tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. ¿Por qué? Porque tú fuiste inmolado. Cristo murió, vertió su sangre. Y con tu sangre nos has redimido. Somos redimidos por la sangre de Cristo, para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Nos damos cuenta cuando Jesús nació y vinieron los reyes magos a visitarlo, en Mateo 2:11, dice, al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Eso es, lo adoraron a Él. No dice los adoraron, ni la adoraron, dicen lo adoraron, adoraron a Cristo. Y a lo largo de la Biblia vemos que Cristo fue adorado, se le llama Dios, y hay muchos ejemplos. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presente, oro, incienso y mirra. Noten aquí en este lugar de la internet que dice, Cofradía Hijas de María viven para venerar a la Virgen Morena y todas están arrodilladas. Noten, los zapatos se pueden ver, están de rodillas. Solo debemos adorar a Dios y no en ninguna imagen o semejanza de Él. Aquí en este diario de Palenque dice, adoran a la guadalupana, y ahí están de rodillas las personas. Y ellos dicen, no, nosotros no adoramos a la Virgen, nosotros la veneramos. Pero están delante de ella y la consideran como si fuera una diosa. Noten aquí la foto. La Virgen toma el lugar principal aquí en esta iglesia. Cristo está al lado. Aunque en el centro con la Virgen sí está Cristo en la cruz, pero es un Cristo pequeño. El énfasis es la Virgen. Ella es la que es levantada. Cristo es el único camino al Padre. En Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Solo por medio de Cristo llegamos al Padre. Pero algunos enseñan, dicen, no, dicen, es como en la casa a veces, que el padre es muy rudo
y un hijo no quiere hablarle directamente, sino que va y le pide a la mamá que interceda por él. Ve y pídele que nos deje ir al parque, porque se va a enojar con nosotros. Esto no es una buena comparación, porque la Biblia nos dice que Dios es amor y Dios no necesita ser apaciguado. Dios no necesita que le tengan miedo. Nosotros podemos venir confiadamente delante del trono de la gracia, dice Hebreos capítulo 4. Juan 14:13 dice: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. No debemos pedir nada en el nombre de la Madre de Jesús, solo en el Hijo, porque Dios nos contesta basado en los méritos de su Hijo, la muerte que Él sufrió por nosotros en la cruz, que hace todo posible. Para Cristo es el único mediador, nos dice la palabra de Dios, porque muchos dicen que la Virgen es mediadora. En 1 Timoteo 2:5 nos dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo hombre. Uno solo. La Biblia es clara. Si nos dicen algo diferente y no está en la Biblia y contradice la Biblia, no debemos aceptarlo. Solo se debe orar a Dios. Personas oran a la Virgen, oran a los santos, oran a los papas. Note lo que dice Mateo 6:9. Vosotros pues oraréis así. Los discípulos le preguntaban: enséñanos a orar. Y él dice: pues vosotros oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Cuando vamos a orar, oramos a nuestro Padre que está en los cielos, no a la Virgen, no a un santo, no a un sacerdote. Al Padre nosotros hemos de orar. Ahora, Cristo es nuestro abogado. ¿Okay? Dice 1 Juan 2:1: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Cristo es el único abogado que tenemos. La adoración a la Madre de Cristo es de origen pagano. Desafortunadamente, hemos estudiado en el pasado como la Iglesia, lo mismo que Israel. Y si nosotros estudiamos la historia de la Iglesia romana y la Iglesia judía, siguen paso a paso lo mismo, las mismas experiencias. Esta adoración, cuando la Iglesia cristiana se dejó influenciar por el paganismo, aceptó la adoración a la Virgen como algo que tenían las otras religiones paganas. Noten del evangelio.blog de abril del 2009, dice: el fundador de Babilonia fue Nimrod. Nimrod, fue un apóstata de la era patriarcal. Es el tiempo después del diluvio. ¿Recuerda leer acerca de Nimrod en Génesis? Él persuadió a sus seguidores a construir una torre, la Torre de Babel, hacia el cielo, y así empezó el culto pagano. Nimrod fue el nieto de Ham, uno de los hijos de Noé. Él tuvo una esposa que realmente eran malas noticias. Su nombre fue Semiramis primera. Con Nimrod y Semiramis primera, ahí comenzó la idolatría babilónica. Semiramis se convirtió en la madre de los cultos. Ella se convirtió en la madre famosa cuyo nombre es diferente en culturas diferentes. Algunas veces ella es Diana, algunas veces es Ashtaroth, y depende de
el lugar, el país y la cultura. Aceptan los mismos dioses, el mismo conceptos, en este caso con diosas, ¿verdad? Y le dan diferentes nombres. Solo depende de dónde es usted. Algunas veces ella es Osiris, conectada con Isis, diversos nombres diferentes al irse propagando el culto babilónico misterioso. Así que vemos que en la India, vemos en los países Japón, en China, en todos estos países, aún con los musulmanes, todos ellos tienen una madre con su hijo a quienes ellos adoran. Y ese concepto pasó al cristianismo con María y el bebé, la criatura, Cristo Jesús. Ahora noten que entre los judíos había problemas de esta naturaleza. Jeremías 44:19 dice: además, agregaron las mujeres, ¿acaso crees que quemábamos incienso y derramábamos las ofrendas líquidas a la reina del cielo? Noten que llaman aquí a una diosa, la reina del cielo. En ese tiempo no existía María. Y hacíamos pasteles con su imagen, sin el conocimiento de la ayuda de nuestros esposos. Por supuesto que no. Desde el tiempo antiguo, ellos adoraban a veces a estas que llaman la madre, la reina del cielo, la madre del cielo, la madre de Dios, etc. Ahora, algo interesante. Yo sé y muchos sabemos que en diferentes países hay diferentes nombres para la Virgen, ¿ok? Pero no sabía que en algunos países habían muchos. Por ejemplo, México, noten, advocaciones o nombres de la Virgen en México. En algunos lugares es la Divina Infantita, Madre Santísima de la Luz, Nuestra Señora Inmaculada de Juquila, Nuestra Madre de los Dolores, Nuestra Señora de Guadalupe, Nuestra Señora de la Aurora, Nuestra Señora de la Defensa, Nuestra Señora de la Expansión Zapopan, Nuestra Señora de los Zacatecas, Nuestra Señora de Patrocinio, Nuestra Señora del Rosario del Rayo, Nuestra Señora de Guanajuato, Virgen del Refugio, Virgen de la Candelaria, Virgen de los Dolores de Soriano, Virgen de San Juan de los Lagos, Virgen de Carmen de Peña Blanca, Virgen Margarita Concepción, diferentes, hay diferentes números por todas partes. Ahora vamos a hablar, no vamos a entrar mucho tiempo en las apariciones de la Virgen, y esa es una de las razones por las cuales personas no quieren abandonar el culto a la Virgen, porque esto se le ha inculcado desde jovencitos, desde niños, y todo el mundo cree así. Y muchos oigo que le pedí a la Virgencita que me diera esto, y me lo dio. Y no puedo abandonar a la Virgen. Pero dice 2 de Corintios 11:14, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Los demonios y Satanás pueden aparentar muchos milagros. Y cuando vemos esos creemos que son de Dios. En el sermón pasado hablamos donde dice Mateo 7:21 por ahí. Dice, no todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Dice, muchos van a decir, en tu nombre hemos echado fuera demonios, en tu nombre hemos hecho muchas señales, algunas versiones dicen muchos milagros. Así el hecho de que haya milagros no quiere decir que vienen de Dios. Hay milagros que vienen del enemigo de las almas. Ahora, María no está incluida con las tres divinas personas. Hay varias partes y no hemos mencionado todo, donde se mencionan a las tres divinas personas. En 2 Corintios
13:14 dice: la gracia del Señor Jesucristo, ahí está uno, el amor de Dios, estamos hablando del Padre, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. En ningún lugar se nos manda a aceptar o adorar, a venerar a la Virgen María, solo reconocerla, como reconocemos a todos los personajes bíblicos que se han consagrado a Dios. Y entonces, si hacemos eso, estaremos haciendo la voluntad de Dios. A Juan 4:23, Jesús, hablando con la samaritana, le dijo: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán ¿a quién? Al Padre, no a la Virgen, sino al Padre, en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Nosotros debemos adorar a Dios y estar con Él. Ahora, yo sé que esto es difícil para muchas personas, pero la palabra de Dios es clara. El centro, el personaje principal de las Escrituras, el que vino aquí a vivir y a morir por nosotros, fue Cristo. Él es el que debe ser elevado, Él es el que debe ser adorado. Dios quiere que estemos con Él, y Él quiere que dejemos las prácticas paganas que se han introducido a la iglesia romana. Debemos adorar a Dios. Oremos. Amante Padre, te pedimos que tú toques los corazones de aquellas personas que no sabían esto anteriormente. Y sabemos que es algo difícil, porque es algo que han estado acostumbrados toda su vida. Pero tú eres un Dios de amor, un Dios de misericordia, y tú estás dispuesto a cambiar los pensamientos nuestros y transformarnos por completo. Y te pedimos eso en el nombre de Cristo Jesús. Amén.